Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tenemos la tercera conferencia en lo que es la idea del ciclo de conferencias de la Asociación Familiar San Vicente de Paúl, con objeto de, en realidad, pues, tratar temas de historia, si puede ser de España mejor, pero de Europa también, como es el caso que hoy nos contempla, que es un poco hablar del comunismo y, sobre todo, en particular, el comunismo y la atrocidad del comunismo en Bulgaria, ¿no? Ha venido para hablar de ese tema Boris Sachi-Lazarov, que pues es autor de un libro que se llama El Inventario, en donde relata pues las peripecias de su familia en la época de el nazismo y en el comunismo en Bulgaria, que es su patria natal, ¿no? Que nos va a hablar sobre el comunismo, sobre todo en cosas que son vivencias de su familia, ¿vale? Y del mismo, ¿vale? Así que yo creo que sí, es de un gran valor esto. Bueno, ustedes, Boris. Muchas gracias. Lo primero, agradecer a la asociación por su compromiso. Dos, agradecer a todos los asistentes que están aquí. Me pongo las gafas y me las quito porque entre ver y no veo bien. Me pido disculpas. Bueno, no vamos a ir sobre la doctrina del comunismo, creo que ya todo esto está bastante conocido, y sobre la ideología, que tengo bastante y mi mujer de hecho me dijo para. Lo único que se puede decir es que el protagonista, el mayor protagonista, que es el reo de muerte que está en mi libro, sí siempre me dijo que era una gran receta, pero con ingredientes que no se podían tener en el mercado. Es decir, era imposible. Y ahí voy a la práctica. ¿Por qué decía eso? Decía eso porque es muy bonito, es todo fantástico, el comunismo, la comuna, Babeuf, lo que quieran, desde Platón. En la práctica se definió en tres el mundo: terror, terror, muerte y consecuencias. Terror, me he permitido dividirlo en dos. ¿Por qué? Porque un terror que para mí es aceptable y otro que no es aceptable. ¿Qué es lo que pasa? El terror, cuando llega un sistema comunista, y sobre todo con tropas, que es súper agradable, los primeros que pasan son automáticamente la alta sociedad, la mediana sociedad y los comunistas que sí creen en ello. Son los primeros en caer, enseguida, es automático. No les dan tregua, es automático. Porque al final, lo que es el práctico del terror es, primero, cuando se acepta, y ahí es contra algunas ideas muy divertidas, se acepta en un momento dado y no se acepta. Los que no lo aceptan lo sufren todos los días. Y eso después vendrán las consecuencias. Los que lo aceptan no pasa nada. Los campos de concentración nunca han existido, incluso si vives a 20 metros del campo de concentración, porque nadie dice nada. No es que no se vea, porque se ve, porque se sabe que no se puede pasar un cierto umbral y decir alambras de espino y punto, porque están los guardias con las guaridas y eran muy eficaces. Pero no se pasa, pero no querían conocerlo. Y todo el mundo calladito en casa. ¿Aceptado por qué? Aceptado el terror, aceptado porque se calcula que uno de cada tres miembros de una familia de 10, pues 3 con 3, si quiere, me da igual, eran miembros del partido. Pero usted no podía hablar en su propia casa. Había muchísimos niños, muchísimos sobrinos, no sé qué, tíos. De hecho, pasó en mi misma familia. Un antiguo tío abuelo que fue el primero en delatar. Cuando veía una fortuna enorme, lo que quería, pero bueno, decidió salvar los muebles para él. Y ya está. Y vendió. Había que tener muchísimo cuidado. En mi familia, en mi caso, en mi propia familia nuclear, nunca hubo este problema, ni con ciertos amigos, obviamente. Sin embargo, automáticamente uno no sabía con quién hablar. Y eso es un terror aceptado. El que no lo acepta es tremendo, porque la muerte llega. Y llega ayer, hoy y mañana. Porque para mí, por lo menos, cuando hablamos del comunismo, el comunismo no es un tema
que está fuerte, que es anacrónico, es decir, sigue estando aquí. Y lo tenemos muy presente. Yo por lo menos lo tengo muy presente y lo veo. El terror a las minorías, que sean X, me es indiferente, desde el LGTBI, que respeto, no hay ningún problema, lo que pasa es que no me pueden imponer nada, es diferente, desde el LGTBI hasta el partido de extrema izquierda, leninista, marxista, ahora que no saben cómo llamarse, lo acepto. Lo que no acepto es que machaquen a todo el mundo, y eso es lo que han hecho. Han reventado todo. Económicamente hablando, Bulgaria, por ejemplo, era un país que se llama la pequeña Prusia del Este. Funcionaba. La alfabetización pasó después del Imperio Otomano, de hacerlo corto, de un 15% antes de que llegasen los comunistas a más de un 85%. El primer país de Europa que dio el voto a la mujer fue Bulgaria, con su constitución de 1878. Y no fue comunista, se lo puedo asegurar. Porque las elecciones, no sé si saben ustedes, seguro que lo saben, cómo se dice, ganar elecciones a la búlgara. Sí, claro, eso es verdad, sí. Elecciones a la búlgara data de 1946, cuando hubo las últimas elecciones, digamos, supuestamente democráticas, y mi familia estaba muy metido en eso, obviamente, y entonces ganaron con un 99%. Elecciones a la búlgara. Es así. Y de hecho me dijo mi abuela, le decía a mi bisabuelo, que era político, ministro y todo, cuando fue a votar, y cuando iba a votar para otras tonterías, jamás tiraba las papeletas en la basura. Siempre las guardaba con ello, porque siempre venía alguien para verificar quién había votado o no. Sí, no, es súper divertido, eso es fantástico. Elecciones a la búlgara, si lo digo en serio, era así. Siempre se las guardaba en el bolsillo. En 1946, por ejemplo, con el señor Petkov, que era agrario, que era muy próximo a los comunistas, entre paréntesis, pero que vio el desmadre de los comunistas, porque no hay que olvidar que a principios de la invasión soviética, el 9 de septiembre Bulgaria abdicó porque el jefe del Estado Mayor abrió las puertas. Esta gente, hubo 100.000 muertos, pero había 10.000 comunistas en el Estado, es decir, que estaban en las montañas. Los que les dieron apoyo fueron los soviéticos. Cuando entraron en una de mis casas, reventaron absolutamente todo. Pero le hablo de un Rubens tirado a la basura. Entonces llegaba la soldadesca rusa, pero soviética, muy distinto, soviética. Llegaba la soldadesca soviética, tiraban todo, mataban a los caballos para comer, lo que sea, intentaban violar, servicio, a mi madre, lo que sea y tal. Y de repente uno se encuentra con un icono, un mujik, un campesino ruso típico de Siberia que viene después del Monte Ural y todo eso. Y una de la familia dijo, mis abuelos, en ese momento, eso no lo toques. Y bueno, estaban todos contra la pared esperando a que los fusilasen. Entonces le pidieron perdón, le dijeron perdón, pero fue muy divertida la expresión porque dijeron, se llamaban Barín. Barín es amo. Y le dijeron, amo, lo siento, esto no lo quemamos, porque era un hijo. Nada más, hubiese un Picasso, un Rubens, nada igual. El terror llega así. Después, ¿cómo llega el terror en un país como Bulgaria o como Rusia? Es eliminar, hacer una nueva élite. Porque, como bien saben, una revolución es un tema que es Copérnico, desde Copérnico, y solamente viene con los astros. Uno debe empezar al punto cero y vuelve al punto 360. El comunismo es sencillo. Quítese todos ustedes de las sillas que ahora vienen otros. No va más allá. Porque ellos mismos hacen su propia aristocracia. Sin ningún problema, pero sin las clases, ni sin querer ser pedante, ni el nivel. Porque usted, por ejemplo, coge a Khrushchev yendo a la ONU, al 01, cuando hubo la crisis de los misiles en los años 60 en Estados Unidos, el sastre de la embajada soviética en Washington tuvo que pedir, y teniendo miedo a perder su cabeza, que tenía que revisar sus trajes.
porque ya no es que parecía un campesino, es que era lamentable. Y el jefe del Estado, no, el jefe del Estado no fue. El primer secretario general del Partido Comunista no podía presentarse así. Era infractible, no era viable. Bueno, no perdió la cabeza, pero Khrushchev se hizo dos trajes, perdón, que eran algo, bueno. Y que de hecho fue en un mismo momento, no sé si os acordáis, cuando tiró al embajador español Zapata. Y lo tiró. Al final lo tiró, créeme. ¿Pero qué tiró? Que no me El quedaba. zapato. ¿Pero quién a quién? Khrushchev al embajador español. El embajador español que cogió Sí, lo tiró, sí, no, Khrushchev le daba totalmente igual. Khrushchev era de hecho, una de las grandes consecuencias que hay, ahí me estoy yendo un poquito, pero por culpa de Khrushchev ahora tenemos lo que estamos teniendo en Rusia. Es solamente por culpa de Khrushchev, porque Khrushchev fue el primero en eliminar a más de 3 millones de ucranianos en 1925-26. Automáticamente. Y después vino Stalin, que hizo otro de lo mismo. Y demonio. No, 6-7 millones se fueron directamente, de hambruna, Stalin, bueno, el demonio pero inteligente, muy inteligente. Sí, pero el demonio. Ah, sí. Para inteligente para mal. Hay muchos así, desgraciadamente. Sí. Es normal, esta aprensión, eso es parte de las consecuencias. Pero ahora, lo que os quería comentar era la muerte. La muerte es, en los países, es lo mismo un poco que el terror. La muerte se hace de varias maneras. O te matan directamente, no en los primeros días, porque eso tardan meses, para hacerlo. No es tan sencillo, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, verán aquí en el libro, si les interesa, hay algunas personas que no han conocido la muerte al principio, pues sí la han conocido al final, es decir, al final, en el medio. Una anécdota estúpida y divertidísima, para mí por lo menos lo fue. En 1992 yo volví a Bulgaria, un 9 de septiembre, justo cuando llegaban las tropas soviéticas. Yo veía mogollón de tanques en el aeropuerto y decía, mamá, que esto está tomado por el ejército. Esto no es nada, que hace tonterías. Si tú estás tonto, tú no has visto nada. Vale, no digo nada. Me quisieron separar de mi madre, meterme hacerme un interrogatorio y tal. Mi madre era quien era y lo montó como que lo tenía que montar. Pero la gente se callaba, tenía miedo. Es automático. Es decir, el miedo es la autocensura. Hace tiempo he leído un libro que no voy a decir el nombre de la persona, no por no darle propaganda, sino porque voy a criticarla a mal. Que la persona escritora búlgara, escrito en español, y ha escrito un libro donde decía, por ejemplo, que todas las personas todos los niños tenían que ser las fuentes comunistas búlgaras. Eso es mentira, pura y dura. Y eso es donde empieza el terror, porque automáticamente te autocensuras y te crees lo que te están contando. Y es tremendo, es que se lo creen. Si ustedes leen, por ejemplo, un libro muy interesante y se ha quedado muy corto, el libro negro del comunismo, que fue extremadamente criticado por toda la élite, élite a veces, no siempre, pero la élite intelectual francesa, alemana, italiana, ¿cómo pueden decir eso? Los que se cogen las cifras, pero perdona, Pol Pot hizo esto. Bulgaria es un país que ha pasado de 8 millones y medio de habitantes a 7 millones, ¿cómo me lo explicas? Hay un problema. Hay un problema de desnutrición, hay un problema pero hay un problema, de que además de todos los que han caído. Eso se esconde, y lo esconden ellos mismos. Eso sí lo puedo decir, perdón, miraba a la cámara, una de mis directoras de tesis, tuve dos, una de mi directora fue una antigua ministra socialista que aprecio mucho, académicamente hablando. Nunca me ha mandado ni una palabra sobre mi libro. Cero. No puede, les irrita. Entonces, el problema es que las consecuencias que las vivimos hoy todavía hoy en día, las consecuencias son tremendas, porque hay partidos políticos, y los de Podemos, como bien sabe Crisanto, lo que hemos hablado muchas veces, yo he hecho políticas y créanme que muy bien. Yo he tenido a Monedero como profesor, y es un profesor que es capaz de decir, primer curso de introducción a la ciencia política,
Y es un profesor que es capaz de decir, tiene una buena cabeza, cuidado, que es un buen cabrón, lo siento. Tiene buena cabeza. Para mal, como no. Sí, lo que pasa es que se va más por la filosofía y además habla de filósofos alemanes que se le ha conocido, pero da igual. Pero, por ejemplo, estábamos leyendo un libro que era Política para Amador, que escribió el profesor, que era el decano de la facultad, de la zona, bueno, da igual, y dijo, paramos a la página 114. Yo cuando empiezo un libro, lo acabo. No sé, ahora ya estoy cansado, me digo lo que sea, empiezo un libro, lo acabo y se acabó. Y no, era hasta la página 114, porque después de la página 114 le molestaba. Fue capaz de decir en clase, de decir, os aconsejo afiliaros a cualquier partido político, y si es Izquierda Unida, porque en mi época 99, era Izquierda Unida, no existía problema, os lo aconsejo, hacerlo y luchar. Bestinge me quiso fichar. Claro, el problema es que a mí para ficharme estas cosas es bastante complicado. Pero bueno, lo intentó, me regaló libros, fue muy amable conmigo, tiene también una muy buena cabeza, pero es como bastante divertido ver un secretario general de la Alianza Popular se pasa después a Dalí de Podemos. Karina Descansa, excelente académica, me dio mi matrícula. Y eso que dedican es de principio. ¿Todos eran profesores entonces? Sí, todos. Pero es endogámico, porque yo cuando quise entrar al departamento de Historia de los Proyectos Sociales, ya solamente por pensar como yo pensaba y por poner en duda, yo lo tenía vetado. Se acabó. Se acabó. La beca me la fastidiaron, pero por 0,1 sobre 10, sí, 0,1 porque entró la prima de no sé quién, que obviamente la prima era tenía su carnet de afiliado, que lo había experiencia. Es así. El rodillo comunista. Claro, pero cuidado, que también en otras dictaduras se hace. Lo que pasa es que el comunista es el rodillo. Como usted bien lo ha dicho, es el rodillo, totalmente. Y un rodillo avasallador. Yo conozco muchísimas personas en Bulgaria que han querido ser médicos, ingenieros, lo que sea, pero no por no tener el carnet o ser de las juventudes, en la época o lo que sea, no les daban cabida ahí. He tenido amigos que han obligado a estudiar ingeniería porque ellos querían hacer medicina y solo por fastidiar era así. Y médicos búlgaros que le daban el título solamente por tener el carnet. Y así bajó todo el nivel educativo y todo lo demás. Eso era muy bueno. Desde luego, no solamente en Bulgaria, en Rusia, en Checoslovaquia, como Chequia, ahora Eslovaquia, y Hungría, y todo eso. Eran fantásticos. Y entonces se ven los paradigmas. Primero, yo siempre he visto el comunismo como una ideología. A mí no me gustan las ideologías. Las ideologías me gustan para estudiarlas, intentar comprender cosas, pero siempre aplicándolas en la política. Y para ser pragmático. Entonces, el único pragmático fue ahí en toda la historia fue Stalin. Fue Stalin, porque se supo quitar a todo el mundo. En un espacio. Pero de una manera fantástica. Es decir, además, no sé si, supongo que lo sabrán, pero Stalin conservaba, todas las noches tenía siempre una señora que venía a atenderle. En un cuartucho, Stalin era muy austero, las cosas como son, ¿no? Era muy austero. Y todas las noches su deleite era apuntar sobre sus cuadernos que son así, que obviamente no me han dejado ver, todos los pueblos que habían sido aniquilados. Sí, pero lo más divertido es que si un pueblo, por ejemplo, había 400 almas, si le ponían 398, al que había hecho el trabajo lo ejecutaban. Así le pasó que murió solo como un perro, porque le tenían tal terror sus sirvientes que le dio un parraque, no sé si un ictus o lo que fuera, y se quedó horas y horas podriéndose en su habitación. No me quite uno de mis siguientes libros. Perdone. No, yo no sé más que usted. No, es que uno de los libros, además... ¿Qué va saliendo del alma? No, se ha hecho muy bien. No, es que uno de los libros que voy a hacer, quizás me va a quedar. Era un demonio. Era un dios. Está mirando ahí, no, sí, son las últimas 72 horas de esta. Entonces, interesante. Sí, lo siento. Todo el mundo, como ya está caído. Es que, perdón que diga una cosa, es que aunque parezca increíble, hace unos meses, hace poco tiempo, en la 1 o en la 2,
pusieron, creo que fueron dos, un documental sobre Stalin. Sí, lo vi. Lo vio. Porque yo no Todo tenía, esto, desgraciadamente, me lo trago. yo no tenía ni idea de cómo había muerto, sabía que había sido un asesino y un diablo. Pero no, y lo vi y se me quedó grabado. 72 horas, se mantuvo 72 horas con convulsiones. Sí. Al cabo de 48 horas, por fin, un médico, de los médicos que tenía, se atrevió a tocarlo. Se atrevió. Claro, el terror. Ellos si infunden el terror, pues ahí lo tienes. Hombre, es que... Porque llegó, perdón, porque yo lo he visto en el documental, ¿eh? Me va a estropear mi siguiente. No, siguiente no, el siguiente lo va a tener diciendo de aquí a poco. El posterior, dígame. Porque llegó un mensaje de Moscú, porque él estaba en su dacha, y llegó había estado bebiendo, no sé, con unos amigos. Eso fue lo que dijeron. No, murió en el Kremlin. Bueno, pues eso es lo que dijeron en el documental. Entonces llegó un mensaje de Moscú, y después de muchas horas que no salía de la habitación, como le tenían terror, porque era el diablo, obviamente, nadie se atrevía a entrar en la habitación, pero al llegar este mensaje de Moscú, tuvieron que pasar los criados y es cuando lo vieron muerto en sus propios vómitos. Ahí para mí, eso fue lo que dijeron en el documental. Con todo respeto, no por lo que usted le está diciendo, sino por el documental de la 1 y de la 2, será... No, pero que me extraña, porque estamos con socialistas de... Primero, sí, no tiene nada que ver. Es decir, el problema es que la gente, sobre todo la izquierda, desgraciadamente, porque la derecha se tiene que defender, la crítica se tiene que defender más. Me da igual que sea derecha o izquierda. La crítica se tiene que defender mucho más. Yo hoy, por ejemplo, yo escribí un libro que estuvo a punto de pasar en Francia. En Francia, cuando hacen un libro, cuando van a editar, el consejo es unanimidad, hay 12 personas, no sé qué, una grandísima editorial. El único que puso un pero fue además el que me introdujo, fue divertidísimo. ¿Por qué? Porque criticaba demasiado la izquierda y no le iba bien a la línea editorial. Pero me da igual, yo lo que estoy contando es real. Si lo puedes verificar, no, si ya hemos verificado, pues sí. ¿Por qué me lo quitas? Es decir, no seamos tontos, porque molesta. Yo molesto a mucha gente y lo sé. Yo en clase, cuando estaba en clase, muchas veces he molestado. Lo que pasa es que no ponían conmigo porque estudiaba. He tenido muy grandes profesores que eran de izquierda, no había ningún problema, con Antonio Loza, que es una persona impresionante para hablar con él, Abellán, hay muchos, que son muy conocidos. Roberto Mesa, que algunos a lo mejor conoceréis, que ha fallecido, que me dio la oportunidad de dar muchísimas clases en la universidad, sobre Bulgaria, justamente, porque me hablaba de libros del año 50, pues, me está contando. Aquí no había ninguna resistencia comunista en Bulgaria, no existía. Es como la revolución bolchevique, es mentira. Nunca hubo revolución bolchevique, nunca ha existido. Hubo una revolución menchevique en febrero de 1917. En octubre de 1917 fue un golpe de Estado. No fue una revolución. Eso es mentira. De hecho, los que pensaban hacer la revolución, todos. Porque la KGB, pero la checa en la época, o GPU, KGB, como lo queréis llamar, porque ha ido cambiando, se acabó. Hay gente en Bulgaria, una anécdota muy divertida, para mí por lo menos, un antiguo ladrón de grandes alturas, tuvo que venir a un piso donde se escogían para que tenía las sesiones parlamentarias y a mis abuelos tenía que ir al palacio, no sé qué. Y mi bisabuela cerró una de las cajas fuertes con las llaves de follón. Sesión en el Parlamento, no sé qué, ni total. Y llegan todos cerrajeros y lo peor, consecuencias. Cuando yo volví a Bulgaria en 92, y ahora acabo con esta historia, cuando yo volví a Bulgaria en 92, yo no tenía las llaves de estas dos cajas fuertes. Pedí permiso a la seguridad del Estado para verlas. Me lo denegaron. Fui a ver a todos los cerrajeros. Pero ¿sabes lo peor de todo? Es que sabían que mi casa era Bulgaria Tosha número 60, primer piso, y había esta caja fuerte de tal nombre y tal nombre. Y que ellos no la iban a abrir. Esas son las consecuencias. Las consecuencias es que este libro, por ejemplo, el Gogo, Georgi, Jorge, como quieran, sus hijos no quieren ni tenerlo. Porque han sufrido tanto las consecuencias que han tenido, ha estado condenado a muerte, lo que sea, se intentó escapar 6 veces y a la 7ª lo consiguió, pero el problema eran los niños. Es que lo pillasen a él, pues, vuelvo al campo, ya está.
y ya está, o me pegan un tiro, pero los niños se acabó. Es así. Hay cosas demenciales. Un pobre hombre que arrestan, y por eso desde la ideología donde hay que conseguir números, es estúpido las consecuencias. Un hombre que arrestan y puede trabajar en una empresa cárnica. Y le preguntan, oye, pero al final, después de tantas horas de interrogatorio y bumba, sí, pero tú te llevas algo, porque no se ven enviando, ¿tú te has llevado alguna vez algo de carne? Ah, pues sí. Medio kilo de vez en cuando y tal. Hombre, el comisario coge y dice medio kilo a 10 años, le lleves 3 toneladas de carne al pueblo, al paredón. Bueno, al paredón no, era demasiado fácil. Era mucho mejor antes de torturo, después te he hecho una mierda, después tienes que hacer una declaración de todos tus bienes, te bajo en una salita más pequeñita que esta, desde luego, ni siquiera hacía falta personalizarlo porque enchufaban los aires y ¡bum! Y se acabó. Es unas consecuencias. Entonces, el problema es que las consecuencias, yo todavía, que yo no lo he vivido no iba a decir de nuestra palabra, lo he vivido como consecuencia, es decir, como segundo grado, había cosas que mi madre nunca me ha contado. Yo no sé si, bueno, sí sé, pero bueno, pero cuando la torturaban, se la violaban, ¿no? ¿Pero a quién, perdón? A su madre. Eso nunca se dice. Se calla. Yo oí en el 92, es lo que ella contar, es divertidísimo. Uno de sus torturadores en Lovech, su campo de la muerte, ahí está el elemento, está Lovech, campo de la muerte, punto. No es un campo no es para picar piedras. Y yo me fui a misa, veo 5, mi madre y yo, veo 10 sillas, como así, reservado, y no con el nombre de mi madre. Y yo digo, ¿qué pasa? Y yo, tú no eres nadie, tú fuera querido, tú no importas un poquito, tú detrás. Vale. Me estaba detrás con el embajador de Canadá, la embajadora que estaba cabreadísima, porque, y ahora además la imbécil hablaba en francés. Le dije, mira, si no te das cuenta, si no te das cuenta que en esta iglesia todos hablan francés, la han pasado tan mal. Entonces, es decir, todos los que educaron hablan francés, inglés, español, todo, ruso, todo. Y hablaba, y era una persona, una mujer mayor, destrozada, lo había pasado fatal. Y decía, señora, por favor, cállese, estamos intentando escuchar la misa. Y justo en este momento, ¿qué es lo que pasa? Veo algún aguillo de fondo de unos 65 años que se desploma en el suelo. Ya está, otro que se me ha infiltrado y me ha hecho algo a mi madre o lo que sea. Me fui corriendo para allá, dando embajador sobre embajador, porque todos los católicos iban ahí, vale, perfecto. Me daba totalmente igual. Y veo el monaguillo en el suelo, brazo en cruz, pidiéndole perdón a mi madre. Mi madre enseguida me dijo que todo iba bien. Tú fuera, otra vez. Es mamá, no hable, o sea, fuera. Vuelve. Después me explicó que era su último torturador. Ay, Dios mío. Pero lo divertido del asunto es que el pobre torturó a mi madre y a los 2 años le torturaban a él. De la misma manera, sin contemplación. De la misma manera. Y pero es divertido al final. Es divertido. Y también las incongruencias. Ya no le da la gracia, sinceramente. Sí, me parece hay que buscarla. Me parece terrorífico. ¿Cómo le llaman eso? Exactamente, es un humor. Es negro y tal. Es lo que dicen de existe el karma, ¿no? Eso existe el karma. Dice que es divertido que existe el karma. Cuando viene el siguiente, tiene que acabar con el anterior. Es automático. Si no hace falta fallar. El jefe, la jefa máxima de mi... Es automático. Es que es así. La jefa de mi abuelo era el jefe de ingeniero de Bulgaria desde hace mucho tiempo, con el comunismo, y es divertidísimo porque el secretario general manda más del momento a Chervenkov, la ministra de Fomento de Chervenkova, su mujer, hasta el final, de hecho, de su muerte, y seguro tiene que verificar los planos porque lo hacía fatal. No porque eran comunistas, sino porque lo daban a gente que no tenía el carnet del partido y no tenían ni idea ni de cálculos ni de nada, y los puentes se caían y no sé qué. Entonces siempre firmaba ella todo lo del ministerio con la firma de mi abuelo, porque si no, no firmaba nada. Bueno, mi abuelo estuvo tanto tiempo trabajando sobre ello, sobre todo en
los hoteles, hizo la sede del Partido Comunista, los búnkeres. Tuvo que hacerlo. Y está a punto, se acabó. Gracias a eso salvó varias iglesias que iban a destruir, porque aquí llegan los grandes ingenieros nuevos con carne del partido. Esto fuera, pero señor, por favor, si esto tiene más de, no sé, 1500, 1600 años, no lo va a destruir así. Sí, sí, porque la carretera del pueblo tiene que pasar por aquí. Claro. Y es así. Y es así. Económicamente han destrozado todo. He tenido tierras, las he regalado. No se puede hacer nada con eso. Sí, lo van a hacer ellos. La mafia lo va a hacer, que son consecuencias del comunismo. Lo hará. Un problema, pero son terrenos que están llenos de plutonio, de uranio, de tungsteno, de amianta, de lo que quieran. Y que están destrozados, reventados. Se acabó. Socialmente, han reventado todo. Se han perdido muchos parámetros. Políticamente, no sé si habéis visto, por ejemplo, en Bulgaria, las últimas elecciones, pero acaba de ganar otra vez Boyko Borisov, que recuerdo que Boyko Borisov era el jefe de seguridad del último dictador, Rozhikov, fue el jefe de seguridad de Sinan de Bulgaria, que conozco bien y que no aguanto, lo siento. Y está, es así. Sí, porque se aprovechó mucho de su cargo en ese momento. Y después, ¿quién vuelve? El jefe de seguridad. Esas son las consecuencias. Han destrozado. Bulgaria, por ejemplo, tenía un PIB, incluso con el comunismo, superior al de Rumanía. Tenía 7-8 millones de habitantes y Rumanía tenía unos 19-20 en la época. Lo han destrozado todo. Todo. Rumanía, que os voy a contar de la seguridad, de los servicios de seguridad búlgara. Es así. Ha funcionado así. Y el problema es que han destrozado unos países que ahora mismo, para remontar, necesitan decenios de primero empezar a creerse a sí mismos, porque es bastante complicado, y dos, aceptar lo que ha pasado, que no lo van a aceptar. Es que yo tengo todavía gente de Bulgaria me dice que no ha habido campos de concentración, pero me está contando. Es como dicen, del Gulag, en Rusia no era peor la Ucrania, que era un servicio de seguridad del SAC, que donde trabajó Stalin. Por cierto, ¿a usted que le gusta tanto Stalin? No. Lo digo de pero tiene enfilados. Yo también tengo enfilados desde muy pequeño. Pero bueno, Stalin trabajaba para... Stalin estaba trabajando para Ucrania, que era un servicio de seguridad. Lenin, el querido señor, era de una pequeñísima aristocracia rusa que le dieron así y tal, y de hecho mi bisabuelo, que eso no entiendo nunca jamás por qué no lo mató en ese momento, que iba encima con sus guardaespaldas de noble, lo tenía que haber torcillado, machacado, como dijimos en otros. Lenin, hay una maleta mía, de mi bisabuelo, que está en el Kremlin, se la regaló para irse a Suiza. Cabrón, loco, tan loco. No, loco porque no conocía estas consecuencias, obviamente, pero se la regaló, hacía ciencias políticas, igual que él estaba en nuestros ambientes Lenin, que sea en la época del doctor Bulgari, como seudónimo, que fue eyectado de Rusia en 1905, después de la primera revolución supuesta. Y eso es ver todo lo que es las consecuencias, porque al final es una ideología que ha machacado, para mí, por lo menos, todos los pueblos. En ningún momento he sabido ponerse delante. Hablan de la educación. ¿Qué me cuentas de la educación, por favor? O de la sanidad. La sanidad, pero... ¿Y se quejan de la sanidad madrileña o en Andalucía? Por favor, vaya la sanidad comunista. El siguiente es cada 20 segundos. Siguiente. Les da igual. Y primero, porque no había medios. Como en Albania, cuando conocí a Albania, una señora está destrozada con el estómago corriendo. A ver lo que nos ponían para comer, pero bueno, ellos que pagaban bastante. Y la pobre tenía, pues estaba en todos mares y entra a la farmacia feliz. Por fin voy a encontrar algo. Explica todo y la farmacéutica le dice, aspirina. No, pero es que quiero otra cosa. Aspirina. Aspirina. Suéltame aspirina. Se acabó. Y las consecuencias. Y le voy a contar una estupidez. Yo, para comprar medicamentos, se murió cuando volví en el 92, porque me prohibieron volver antes del 92, ¿sabes? Pero cuando volví en el 92, yo iba a comprar medicamentos. Había dos series de medicamentos. Había los que se mandaban a África y los que compraban en Alemania. La diferencia era de 2 a 100.
Y la espuma de afeitar, perdón, pero yo me gastaba casi el 10% del pedido que hacía al mes para una espuma de afeitar. Nada más. O yo me afeité con agua fría, un poco de jabón y se acabó. ¿Puedo decir una cosa? Si es con Stalin, sí. ¿Eh? Si es sobre Stalin, sí. Yo hace 25 años, nada menos, tenía una conocida cubana que era profesora que emigró aquí justamente por el tema comunista con el marido. Y como yo, bueno, trabajo para el Estado en ¿cómo se llama esto? La farmacia militar. Ah, sí, la conozco muy bien. Bueno, Que pues... tengo un amigo que bueno, yo estaba destinada ahí en el cuartel general del aire, en Moncloa. Entonces nos costaba muy baratito y además en medicinas muy buenas. Yo luego ya me lo pagaba. Yo le compraba de todo, porque es que no tenían nada en Cuba, nada, NADA, nada. Y tú fíjate que muchos años nos están diciendo que los mejores medios del mundo eran los cubanos. ¿Qué me estás contando? Mentira. Es mentira. No. Te curas. Claro, no había eso te mueres. O sea, no es el remedio. En desarrollo, y para algunos, sí. Y la verdad que en desarrollo, por ejemplo, Cuba en oftalmología, buenísimos, genética, buenísimos. De verdad, pero para algunos. Claro. O sea, algunos, claro. ¿Sabes lo que comen en el espacio? Viene de Bulgaria. Toda comida que se come en el espacio tiene patente búlgara. Doctor Zvetkov. Lo conocí muy bien, querían contratarlo, imposible, no podía salir del país. Es decir, escoger un filete, ponerlo en agua 20 segundos y es un filete, es un solo mío. Impresionante, ¿eh? No podía salir. Viene de ahí, cierto, pero para algunos. Los otros se podían buscar, era imposible buscar limones, incluso en el 92. Cayó todo, es que mi madre tenía problemas, tenía que tomar un limón todos los días por una escuela y tal. No había limones y me dijo, Boris, hay limones hoy, ve a comprar 10 o 15 y comprarme 1000 cigarrillos. Y el alcohol que como, no, y todo, claro. Me cabré con el que estaba en el del tendedero. Perfecto, me cabré con él, que me imbécil, porque era justamente una persona que había pasado como 15 años en el campo de concentración y que conocía perfectamente a mi madre. Total, el día siguiente ni limones, ni cigarrillos, nada, porque ya lo habían cogido todo. 92, papel higiénico. ¿Cuántas veces me he limpiado yo con el periódico? En el 92. No se podía comprar. Era demasiado caro. Hoy, ahora, los precios han bajado, lo que sea, pero vive mal. No se vive de la misma manera. Si ustedes, y es para hacer un comeback así, sé que a lo mejor os puede resultar extraño, pero en 1917 Rusia estaba fatal económicamente ahora. Para recuperar el PIB, llegó hasta 1937, recuperar el PIB de 1917. Impresionante, recuperar eso, estar ahí, no más. Es tremendo, es decir, han hecho de todo. Bulgaria, Rumanía eran países, Rumanía un poco distinto, pero eran países que podían crecer y que se les daba la oportunidad de crecer. Nada, todo fue, todo. Y lo peor de las consecuencias es que ahora mismo, ya acabo con las consecuencias del terror y la muerte, ya creo, ya todos estamos ya luchos en eso, pero en lo que es, porque estamos moviendo anécdotas, pero no os quiero aburrir, pero la consecuencia es que los estados se han desmoronado totalmente y han hecho una cosa que no existía en ningún momento, en ningún sitio del mundo, es hacer una fusión entre la mafia y el Estado. Pero no es que tenga yo 20 tíos en el Ministerio del Interior. No tiene nada que ver. No, es que hago una fusión. Y es una fusión real, totalmente. Yo cuando estaba en Bulgaria, cuando volví, yo me preocupaba si los coches no me seguían. Si a mí no me seguían por la noche o cuando iba por ahí o X, si no tenía tres personas que me seguían, me asustaba. Porque eso quiere decir, sí, hay un cambio. Hay un cambio aquí ha habido algo, ha pasado algo. Y me refiero una vez viendo un museo asqueroso del comunismo, del feísmo. Y eso han hecho algunas cosas bonitas, como dejar el campo bonito y las montañas, y algunos monasterios, pero me preocupé muchísimo porque ya no, se fueron corriendo con los dos coches que me seguían y se fueron. ¿Por qué? Porque acababan de asesinar al antiguo primer ministro que me quería comprar una casa. Ya está, entonces se fueron corriendo.
como uno me seguía a sus órdenes y el otro me tenía que seguir porque el otro me seguía, automáticamente se fueron los dos y dije, cuidado, ahora, chaval, le quedan 20 minutos. Sí. Más que no sé, ya está, disfruto de la vida, tómate una raquilla y ya está. Pero es así, que las consecuencias es que lo han destrozado todo. Ahora mismo en Bulgaria tiene usted un hombre que se llama Boyko Borisov, antiguo jefe de los servicios de seguridad comunistas, que dice que es de derechas. No, es que me encanta, es que me flipante, como si viene Stalin, nuestro amigo Stalin, como si viene nuestro amigo Stalin me dice, yo, viva Aznar, o vale, si quieres. La locura. La locura total. La gente, hay gente que añora otras cosas, obviamente, y es normal, porque antes le daban 100 al mes, se comía una caca, se comía 100 al mes, pero tenías 100 seguro al mes. Pero es que ahora tienes que vivir. El problema es que mucha gente no les han dejado vivir. Les han reventado. Hay gente extremadamente capacitada que nunca puede entrar a la administración. Jamás. Y me acuerdo peleas que tenía con mi familia y decir, pero es que es normal que la administración siga ahí. Es lógico. Porque desde hace 60 años lo manejan ellos. Los otros no están eliminados o no tienen ni idea, ni tienen contactos. Es lógico. Otra cosa es que poco a poco vayas introduciendo gente. Pero es muy complicado. Y fíjese, después del 89, no sé, veo un país como Bulgaria, como Rumanía, que yo sepa, todos los yernos y consuegros y no sé qué de Ceausescu viven muy bien. Los únicos que han muerto son los hijos, salvo la hija. Nada más. Nada más. O sea que las consecuencias son tremendas. Para la familia son horrorosas. Horrorosas. Y no digo ya de hablar, como decía Maquiavelo, mata a todo. Si matas a alguien, mata a toda la familia. Pero si no matas a toda la familia, sobre todo no quites sus bienes. Jamás. Porque volverán a partir de una u otra. Ni siquiera eso nos han dejado. Ni siquiera. En cambio, sí. ¿Cómo es posible que te puedan lavar la cara de esa forma que el que es el director de la KGB búlgara ahora sea el presidente del gobierno y además diga que es de derecha? Es que yo alucino. Pues es así. Pero como te puedo contar que mi madre era médico, neuróloga. La enviaron en un hospital psiquiátrico para cortar cabezas. Obviamente, en lugar de cortar cabezas, la sacó. Gran problema, se tuvo que ir rápidamente. Se escapó, vamos. Y gracias a un comunista, del Politburo, del grupo político de Bulgaria. Se fue porque prometió una cosa y lo cumplió. De hecho, cayó a las 24 horas y se cortó la cabeza. Sí. Porque es tan incongruente que no lo puedes llegar a entender, pero como cuando si no llegó a la política búlgara, yo pensé, pero ¿qué está haciendo? Cuando por fin las fuerzas se estaban estabilizando, llega uno y dice, no, en 800 días os lo arreglo todo. Y tenía un contador, Cuidado, había un contador que después apagó 100 días antes de que acabase. Sí. Tenía un contador en el estadio búlgaro de fútbol, de los Spartak, de no sé qué, es que yo el fútbol no sé poco, y menos el búlgaro todavía. Soy de Madrid. Y ponía, y ha dejado entrar también, eso es su casa. Simón de Bulgaria se fue con $20 millones, firmado cheque en oro, gracias a Stalin, con 3 vagones, con todo dentro. Y encima vivió en mi casa en Egipto, que nunca me pagó el alquiler, y digo, que yo sepa, si no me lo puede devolver, con los intereses no me importaría darme. Lo dudo mucho, en Alejandría. Es así, es todo incongruente. Y la gente lo acepta. Y lo peor es que la gente en Europa que ha tenido acceso y que tiene acceso hoy en día, y son las consecuencias que hoy veo de la política de izquierda europea, no solamente española, que es diferente, porque usted coge Podemos, cogemos a Mélenchon en Francia, piensan lo mismo. Eso sí, tiene 3 pisos, va a tener una jubilación más o menos de 12-14 mil euros al mes, netos, obviamente, no seamos vulgares, y ya está, es así. Coge a Fabius, que era un antiguo primer ministro francés, que hizo de todo, un primer ministro, asuntos exteriores, de todo. Era súper de izquierda. Eso sí,
Su coche era un Ferrari 400i, y cuando le paraba la gendarmería tenía el despacho de sacar el carnet y decir, ¿sabe quién soy yo? Es así. Da igual. Da totalmente igual. ¿Tienes aquí en España? Igual. La guerra civil. Sí. Todos los crímenes de izquierda. Sí. Aquí en Madrid. ¿Qué te dice hoy en día que es mentira? Yo he discutido con gente que yo le digo, mira, te presento a mi madre, testigo. Yo ya no. Pero mi madre todavía es testigo. Era pequeña, pero todavía sabe. Entonces ella cierra la boca. Están esperando que mi madre muera. Tiene 92 años. Las últimas generaciones. A partir de ahí es que a mí me han dicho. Sí, a mí me han dicho, pero es que el problema es que a mí me han dicho y a mí me han dicho es que no es así, porque las cosas son muy... yo he tenido que pelear delante de 100 alumnos en ciencias políticas que veían y iban con muchos de ellos todos los días, la típico con la estrella roja y tal, o el martillo, con Che Guevara, grandísimo humanista, obviamente. Castro, otro gran humanista, obviamente no. Stalin, Lenin o Dzerzhinsky me faltaba, pero bueno. Ellos tenían derecho a llevar esto. ¿Qué pasa si, y se lo dije en una bronca en clase, qué pasa si yo voy mañana una esvástica? Que crea o no crean ellos, que me da igual. Yo mañana voy, oye, la vista es bonita, me la compro. De hecho, además que hay felicidad en India. Pero bueno, me la llevo y tal, y me la pongo, me matan. No solo nota, no, en España con la nueva ley directamente va a pegar la casa. Sí, pero ayer, por ejemplo, hay una cosa sobre lo que pasó con los ahí desvariamos un poco, pero me sorprendió bastante, con los colegios mayores. Sí, claro. Yo creo una cosa muy interesante hoy, el imbécil que no aguanto, que también es de políticas de Sonsaguas, que tuvo un profesor a Ramonero y a Beatriz Inge. ¿Cómo se llama? El que está en Madrid, que se fue de Podemos. El niño. Y dijo que estaba felicísimo porque en el colegio mayor, cuando encendieron todas las luces y todo, lo que más le ofendía es que había muchos alumnos que extendían el brazo con el saludo fascista. No, pero es cierto. Yo digo que es cierto. Es cierto. Pasa lo mismo cuando levanto el... Bueno, porque además los imbéciles lo hacen con el brazo derecho, que eso es un número de la tora, que es muy distinto. Lo tienen que hacer con la izquierda. ¿Y yo digo algo? Jamás. No, usted tiene al presidente del gobierno de hoy y cuando va a la cuenca minera de eso y le ponen la tabla internacional. Le ponen la tabla internacional. Con la derecha. ¿La derecha? Lo hace con la derecha. Es que la derecha es que es un error. Sí, es con la izquierda. No, pero eso he dicho, no lo he hecho bien. Y se hace lo que van a decir. Lo otro, la derecha es la tora. Es un símbolo público. Estoy abierto a cualquier pregunta, si hay más que está bien. Ayer una ministra sale ahí presumiendo de las ayudas que está dando, estamos dando más ayudas que nunca, más ayudas, y lo que no se da cuenta la gente que está reconociendo que cada día hay más pobreza en España. Totalmente. O sea, pero la gente lo ve como algo bueno, la gente ve qué buenos son. Como casi a todos En realidad lo que están haciendo es dar migajas para que la gente sobreviva, no para que prospere, para que sobreviva, para que... Prosperar jamás. Prosperar jamás, siempre controlar. La gente no lo ve. No.